Bien, estamos de regreso aquí en esta mañana del martes 6 de abril y ahora vamos a pasar a otro gremio. Vamos a ir con el bloque Comercio para las Pymes. Muy bien, ya está con nosotros conectado Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, a quien le damos la bienvenida en esta semana también importante para determinar las siguientes autoridades, el siguiente gobierno. Pero pues posiblemente vayamos a una segunda vuelta por cómo va el panorama de las encuestas, las que vimos ya el domingo, porque ahora recordemos no podemos informar acerca de ello tampoco. Entonces, le damos la bienvenida al señor Jorge Ochoa. Buenos días y bienvenido a Reactiva Pyme. Hola Milene, buenos días. Feliz martes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien por aquí. Quisiéramos también consultarle acerca de las conversaciones que tenemos con los distintos conocedores en el tema acerca de la micro, pequeña y mediana empresa, por cómo se están tomando las cosas, las nuevas medidas, pero también queremos hablar de algo muy importante, lo cual ha permitido que muchas empresas marquen la diferencia entre existir y no existir. Estamos hablando del liderazgo empresarial, así que adelante con su participación el día de hoy. Muchas gracias, Milene. Yo creo que este es un tema fundamental. Si nosotros comparamos la vida del empresario o de la empresa, de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú, podríamos compararlo con una cebolla, Milene. No sé si alguna vez de chiquita viste una película que se llama Shrek, que más allá de ser un personaje de ficción, decía que podríamos comparar la vida, bueno, en este caso de este personaje de ficción, podríamos compararlo con una cebolla, pero ¿por qué? Porque tiene capas. Mira, hace tiempo vi esto y me impresionó mucho, y efectivamente la vida en las empresas, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, se caracteriza porque tiene capas, ¿no? Una capa externa, que podría ser pues todo lo que pasa con la tributación, todo lo que pasa con el Producto Bruto Interno, etcétera, ¿no? Con lo que pasa en los mercados internacionales, etcétera. Una capa media, que podría ser, por ejemplo, cómo nos tratan las entidades financieras, cómo nos prestan, cómo está la tasa de interés, qué servicios tenemos nosotros como empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa. Y algo que no hemos tocado en esta semana, que ya estamos conversando con Reactiva Pyme, con Pyme TV, es hablar sobre la capa interna, ¿no? La capa que sí pertenece a nosotros como empresarios, ¿no? La capa que quizás en el día a día nosotros como empresarios venimos trabajando, venimos luchando, y quizás es la capa más importante, ¿no? En las semanas anteriores hemos estado hablando, pues, el tema de la tributación, ¿no? Necesitamos una reforma tributaria, necesitamos una reforma laboral, tenemos que combatir las barreras o trabas burocráticas, definitivamente venderle al Estado es complicado, quizás hemos hablado de muchísimos temas, entre otros, pero hoy día, y después de esta Semana Santa, y previo quizás a esta primera vuelta de elecciones, quiero hablar sobre el tema interno. Los empresarios, los micro, pequeños empresarios y medianos empresarios de nuestro país, tenemos que ejercer un liderazgo de clase mundial. Tenemos que innovar, ¿no? Tenemos que innovar nosotros mismos, porque si uno no innova al interior de la empresa, pues la empresa probablemente va a desaparecer, va a morir. Y ese es el tema que es fundamental. Entonces, esta mañana de abril, quería yo analizar algunos temitas, ¿no? ¿Cómo lograr que nuestras empresas realmente funcionen como un relojito? Entonces, primer ingrediente, las personas, ¿no? Tenemos que trabajar en las competencias de las personas, de nuestros colaboradores, de la gente que trabaja con nosotros. Porque si nosotros no logramos que nuestra gente, nuestros colaboradores trabajen y se pongan la camiseta, nuestra camiseta, la camiseta de la empresa, pues quizás probablemente no va a funcionar. Es decir, receta número 1, lograr que los
que el talento humano de la empresa pues realmente sea totalmente eficiente. Segunda competencia que tenemos que desarrollar nosotros como líderes en nuestra organización, en nuestra empresa, es que efectivamente desarrollar competencias profesionales y técnicas. Es decir, si tienes en tu empresa pues un tornero, una persona que trabaja el torno o un remallador, obviamente tenemos que lograr que el trabajo de estas personas sea perfecto, que el torno pues saque la pieza maravillosa y que el remallador o el costurero pues saque una prenda de clase mundial. Segunda competencia que tenemos que trabajar muy bien es que realmente nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, nuestro talento humano sea totalmente efectivo. Y la tercera competencia, que es como resultado de la primera y la segunda, es que si tenemos gente que está, digamos, bien, que funciona bien, que está, digamos, se siente motivada, y en segundo lugar, que trabaja bien, vamos a lograr que corporativamente, que nuestra empresa realmente funcione bien. Entonces, fíjense, tenemos estas tres características que en realidad, bueno, no es que yo les haya dicho nada, ¿no? Pero adicionalmente, sobre todo en tiempos de COVID y en tiempos de pandemia, se hace fundamental que desarrollemos una cuarta competencia. Y esta cuarta competencia es trabajar de manera ética, de manera correcta. Hemos visto en esta época pues que muchos empresarios, muchos malos empresarios, no son empresarios porque se aprovechan de muchas situaciones penosas y difíciles, ¿no? Pero esta parte ética también implica estar permanentemente enseñando y aprendiendo, permanentemente buscando soluciones donde uno normalmente no encuentra soluciones, permanentemente estar tratando de ser responsable, ¿no? Si tenemos la tentación de la informalidad, nosotros como empresarios, que en tiempos difíciles, que en tiempos de COVID, que en tiempos complicados, paramos la olla del Perú, realmente se exige de parte de nosotros que demos la talla. Entonces, ya entrando en el tema del liderazgo, normalmente pues se hablaba pues de liderazgo. ¿Qué era el liderazgo antes? ¿No? Era el trabajo en equipo, ¿no? Era el manejo de conflictos, ¿no? Era el trabajar con indicadores, era el manejo del tiempo, ¿no? Era la comunicación interna, entre otros factores. Y hoy en día, gracias a la pandemia, tenemos dos factores adicionales. Y estos dos factores adicionales que nos han sorprendido a nosotros como empresarios son el teletrabajo, porque muchas empresas ya dejaron de trabajar en sus locales comerciales, en sus oficinas administrativas, y ahora trabajan desde su casa, hacen su teletrabajo. Y el segundo reto que implica, y que muchos empresarios quizás de la guardia vieja como nosotros no entendemos también, es el uso de la tecnología. De hecho, estamos conversando ahorita, Milene, haciendo uso de la tecnología de manera que hace un año ni siquiera pensábamos que íbamos a hacer una reunión, tener una entrevista o una reunión utilizando esta plataforma que estamos utilizando. Entonces, en concreto, mira, esta época pandémica implica no solamente, pues, ver los temas clásicos que quizás para nosotros, muchos de ellos no tenemos la posibilidad de cambiarlos, pero el cambio viene de adentro, el cambio viene del empresario, viene del emprendedor, ¿no? Desarrollando a su gente, desarrollando las actividades profesionales y técnicas de la gente, desarrollando las actividades corporativas de la empresa, desarrollando actividades éticas, innovadoras, ¿no? Buscando siempre soluciones donde antes no encontrábamos soluciones, ¿sí? Y bueno, y adaptarse a este entorno del trabajo. Quizás en estas semanitas no hemos hablado de estos temas, porque siempre nos hemos estado enfocando en temas, pues, temas genéricos, etcétera, de la lucha gremial,
pero en realidad es muy importante también analizar qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Si queremos ser una empresa de clase mundial, tenemos que manejar el teletrabajo y tenemos que manejar sobre todo la tecnología. No sé si hasta acá tienes algún comentario, Milene, o quieres desarrollar algún temita más. También estos dos factores, y respecto a ellos va mi pregunta. Usted ha mencionado que muchas, incluso pequeñas empresas, han estado haciendo uso del teletrabajo y el uso de la tecnología. Y sabemos qué tan importantes son también las políticas que se tienen que dar. Por ejemplo, muchos candidatos presidenciales están prometiendo, por ejemplo, el uso de la tecnología, el internet, que sea un derecho para todas las personas. Hasta ese momento, pues, bueno, hasta el 2020 no creíamos que eso iba a pasar, porque recordemos que pues tiene un costo el tener internet en casa o un buen servicio. Y ¿usted estaría de acuerdo con esto que prometen los candidatos? ¿Qué tan importante sería para que avance también la micro, pequeña y mediana empresa respecto a ese tema? Lo que yo pienso, Milene, es que esto ya es una obligación, esto ya es una necesidad, ¿no? Es una necesidad de democratizar todo esto y abandonar quizás lo que comentábamos la semana pasada, que solamente desde un ministerio, desde una municipalidad, se diga, bueno, la competitividad y productividad depende de lo que exista o de lo que la ley me permita, ¿no? Entonces yo creo que esto ya es una realidad, y es una realidad que no va a terminar, que quizás está empezando, que ha llegado para quedarse en realidad, ¿no? Pero bueno, continuando con lo que te quería decir, y ya más o menos dando forma al comentario de esta mañana y entendiendo, no sé si tú lo sientes, ¿no? Pero este año, digamos, de pandemia, que hemos comentado que ha resultado perniciosa y letal para muchas personas, pero ha resultado letal para muchísimas empresas. Pero quizás lo que no hemos hablado es que ha resultado realmente perjudicial para las personas. Si tú le preguntas a un empresario, siempre va a estar optimista y siempre va a estar positivo, ¿no? Y le dices, bueno, en realidad, ¿cómo estás? Mira, me dice, en realidad estoy bien de salud. Y efectivamente estamos bien de salud, gracias a Dios, o las personas que ya se recuperaron, que ya están bien de salud. Pero el tema emocional es un tema que la gente está muy lastimada en todos estos tiempos. Y es algo que quizás no se habla en los entornos empresariales, solamente se habla de competitividad, productividad, a quién le vendo, a quién no le vendo, que las trabas burocráticas, etc. Pero en realidad la gente está muy lastimada. Entonces, frente a eso, el consejo o el comentario que podríamos hacer es que trabajemos ese primer factor que dijimos inicialmente, ¿no? Que es rescatemos a la persona, rescatemos a la persona humana, rescatemos a que las personas se sientan bien. Que en las mañanas, lo primero que hagas, aparte de ver Pyme TV y Reactiva Pyme, respiremos, leamos un ratito, seamos positivos, salgamos a caminar. No sé si la semana pasada te dije, salgamos a caminar, no sé, media horita, y después que sea una horita, siempre guardando pues las medidas de protección personal. Pero yo creo que si queremos tener un país de clase mundial, con empresas de clase mundial totalmente competitivas y productivas, debemos tener personas sanas. Y ese es el comentario que quería hacer, Milene, ¿no? Se habla mucho de la parte externa, pero quizás no se valora lo importante que es tener personas de clase mundial trabajando en empresas de clase mundial. Y bueno, lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? El tema de la tecnología, de las redes, el tema del teletrabajo, también deben considerar que las personas que están trabajando en casa también se sienten emocionalmente mal, ¿no? Las amas de casa, las amigas o los amigos que tienen el bebito que está llorando al costado, que tienes que cocinar, pero también tienes que trabajar.
y te envían un WhatsApp o te envían un correo a las 11 de la noche y te dicen, bueno, tienes que hacer este trabajo, etcétera, ¿no? Entonces también creo que todos tenemos que ser un poco razonables, ¿no? Porque esta es una situación de emergencia que va a durar un tiempo, pero vamos a superar. Así es. Además que también hay que tratar de fortalecer siempre, en todo momento, nuestra capa interna, y ahí es donde nace el liderazgo, la iniciativa, y ahí probablemente también nació la idea de poder hacer negocio. Así que los micro, pequeños y medianos empresarios que nos están viendo ya lo saben qué tan importante también es tener este buen ambiente laboral, ya sea virtualmente, como lo estamos viviendo en este momento, o presencialmente, respetando las medidas, por cierto, de protección y las medidas sanitarias. Muchas gracias, señor Jorge Ochoa, por también ayudarnos a reflexionar un poco acerca de lo que debemos hacer para estar bien, no solo con nosotros mismos, sino con nuestro entorno, que finalmente pues va a ayudar a la productividad de la empresa, la micro, pequeña o mediana, en la que se, pues sobre todo los colaboradores en general. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Milene. Como siempre, optimista, contento y sigamos en esta cruzada, que creo que es muy importante. Así es. Que vayamos juntos, ¿no? Porque el país nos lo va a agradecer. Más allá del tema político que quizás nos preocupa en este momento, pero lo que nos debe ocupar realmente es el tema empresarial, ¿no? De seguir adelante por nuestro país. Nos vemos el siguiente martes, Milene, que estés muy bien y bueno, siempre con buena voluntad, con optimismo y sobre todo con alegría. Nos vemos. Y siempre llevándole la mejor información a la micro, pequeña y mediana empresa. Muchas gracias al señor Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, quien semana a semana nos apoya también brindando, pues, no solamente información, sino una reflexión, los mejores consejos que se pueden dar también en estos momentos tan importantes en los que estamos en pie de lucha. Queremos seguir adelante y sobre todo seguir apoyando a no solamente pues brindando la información, sino también dándole ese espíritu para que puedan seguir saliendo adelante los empresarios.